Si ustedes entran a la flecha que está para arriba al lado del video, en Zoom van a poder esconder en las propiedades del video, van a poder esconder a las personas que están con video apagado, entonces van a poder ver a Jason y a Magdalena bien grandes, en lugar de ver todas las camaritas en Zoom. Cualquier cosa me pueden pedir ayuda por el chat de Zoom. Y bueno, yo voy a estar recibiendo las preguntas a través del chat para que Magdalena las pueda hacer a Jason en el momento oportuno. Así que buenas tardes y que disfruten el espacio. Buenísimo, Mili, muchísimas gracias por las cuestiones logísticas de Zoom y de Facebook. Gracias a todos por haberse sumado. Gracias, Jason, especialmente por haber aceptado la invitación a participar de este espacio. No sé si te tengo que desmutear, o te puedes desmutear solo. No, te tengo que desmutear yo. Ahí está. Hola, gracias Maggie, gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por haber venido. Buenísimo, para los que es la primera vez que se suman o ven después este video, es un ciclo de entrevistas virtuales que estamos haciendo con el objetivo de reimaginar la educación en contexto de pandemia. La entrevista tiene 3 partes, al principio voy a hacer algunas preguntas disparadoras, después tenemos una sección que se llama cortito y al pie, que hay que completar unas frases incompletas, y en el cierre vamos a estar tomando las preguntas que hagan por acá y por Facebook, así que quienes tengan ganas de preguntar algo lo pueden hacer en cualquier momento. Mili va a juntar todas esas preguntas y las vamos a hacer al final. Bueno, qué alegría de vuelta, Jason, tenerte en este espacio. Jason es doctor en educación y profe e investigador en la Universidad de San Andrés y el CONICET, y trabajas mucho con educación comparada. Así que yo me vine muy preparada, no solo a Mundi, sino también porque te voy a estar haciendo muchas preguntas que tienen que ver con eso, que suenan divertidas, o a mí al menos me parecen súper interesantes. Entonces, para arrancar, viste que la gente por ahí fantasea como, uy, ¿dónde viviría? ¿En qué lugar? Como vos que estudiaste tanto los sistemas educativos de otros países, ¿cuál es tu fantasía de dónde hubieras estudiado si pudieras haber elegido un sistema educativo? Y no sé, hola, bueno, primero hola a todos, yo estoy con mi mate para Argentina, tal vez, no sé para qué. ¿Dónde hubiera estudiado? Mirá, yo tuve la oportunidad de estudiar, yo estudié acá en Buenos Aires, hice toda la escuela, hice la universidad acá y después hice posgrados en Londres. Y bueno, no sé, qué sé yo, estoy contento con donde estudié, no sé si estudiaría en otro lado, pero sí, qué sé yo, hay lugares como, no sé, como los países nórdicos, Australia, Canadá, ¿no? Me parece que son sociedades que son muy copadas, acá a mí me gustan mucho, ¿no? Que por ahí tienen como sistemas educativos de muy buena calidad y a la vez relativamente relajados en el sentido de que, porque hay ciertos sistemas que son que los estudiantes rinden muy bien en las pruebas PISA, como por ejemplo, qué sé yo, los países como Japón, en Shanghái, en China, en esos lugares, Corea, etcétera, pero donde la verdad es que hay mucho estrés, ¿no?, en los estudiantes. Entonces, preferiría estudiar en uno que no me vaya tan bien en PISA y por ahí no aprenda tanto académicamente, pero que la pase bien en la escuela, ¿no? Y creo que, bueno, yo tuve la suerte de acá, dentro de todo, pasarla bastante bien, así que no me quejo. No me quejo, y creo que el contraste también me resultó muy interesante cuando yo me fui a estudiar a Londres, de 2 estilos de percibir el conocimiento y la enseñanza muy, muy diferentes. Yo estaba acá en la universidad sobre todo, pero en la escuela también, pero a un profesor que se paraba adelante y hablaba durante horas, ¿no? Y a largas clases, ¿no? Muchas horas de clase. Cuando llegué allá a hacer mi posgrado, hice una maestría primero, después un doctorado, y tenía, no sé, no me acuerdo ahora, pero muy poco, como 5 horas de clase por semana, ¿no? Y yo decía, bueno, me vine hasta acá para esto, pero claro, después me di cuenta que ellos lo que esperaban es que te pases 40 horas semanales metido en la biblioteca y estudiando, investigando, escribiendo, ¿no? Y uno tenía que escribir mucho, y pasaba mucho por lo que uno hacía y no tanto por estar escuchando al profesor. Los profesores no daban casi clase. Bueno, súper interesante, y te voy a estar preguntando como un poco más de entonces esas diferencias en concepciones, pero antes de ir a eso, me gustaría que nos des como el primer paso para entender por qué comparar en educación,
y como cuáles son los cuidados que tenemos que tener comparando también, ¿no? Porque a veces, como en los medios, es muy fácil ver el caso, vos hablabas de los países escandinavos, como, bueno, Finlandia, en un momento era como muy de moda y tenemos que ser Finlandia, y como, bueno, eso tiene capaz algunos riesgos, en los titulares de repente seamos Finlandia, entonces como las ventajas de comparar y qué podemos aprender de eso, pero también como cuáles son esos cuidados para respetar nuestra contextualización de las propuestas. Sí, si me dejas darte una respuesta un poco larga, creo que es importante entender también que la educación comparada, yo siempre digo que si uno se pregunta, bueno, ¿qué es la educación comparada? Digo, bueno, si la historia es ocuparse de la educación en relación al tiempo, la educación comparada es ocuparse de la educación en relación al espacio, ¿no? Entonces, hoy en día no necesariamente implica comparar entre países, no es solamente hacer un estudio comparando entre Finlandia y Argentina o entre Argentina y Brasil, sino entender la educación a nivel espacial, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran tema hoy en día en la educación comparada es entender los procesos de elaboración de políticas a nivel global, ¿no? Cómo funcionan organismos como McKinsey o las pruebas PISA y cómo eso influye, cómo se transforman esas influencias en distintos sistemas educativos. Cosas como está el Education for All, la educación para todos, ahora los famosos los objetivos para el desarrollo sustentable, ¿no? Todas estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo global. Entonces, digo, por un lado eso, por otro lado también entender a la educación como digamos, como procesos y como una institución, si tomamos la educación formal, que es parte de un contexto social, o sea, la educación es parte de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Vos mencionaste Finlandia, podemos pensar en Japón, podemos pensar para pensar en sociedades muy distintas a las nuestras, o Brasil o Argentina, y bueno, ¿no? La educación, o sea, el sistema educativo, para ser más precisos, es parte de la sociedad. Entonces, si vos tenés una sociedad donde hay mucha igualdad, probablemente, digo, cuando dicen, no, en Finlandia, no, las escuelas, hay muy poca diferencia entre cómo rinden las escuelas, la mejor y la peor. Bueno, el mito, que es un poco un mito, pero hay algo de real, como en todos los mitos, es que en Finlandia a la gente no le importa mucho a qué escuela ir. Yo mando a mi hijo a esta o a la otra, son todas iguales, no en el sentido de que sean exactamente iguales, pero de calidad. Bueno, pero eso tiene que ver con una sociedad que es muy igualitaria ya de por sí, ¿no? Entonces, y en sociedades como la nuestra, donde hay mucha desigualdad, va a haber mucha desigualdad educativa. No sé si se entiende el mensaje de lo que quiero decir, o sea que la escuela es un microcosmos de la sociedad, es parte de la sociedad y probablemente ayuda a construir eso, pero también a la vez esa sociedad se refleja en la escuela. Y entonces eso hace que, uniendo los dos temas que te mencionaba, por ejemplo, cuando uno estudia cómo una influencia global, como la idea del respeto por la diversidad, que hoy está muy, muy en boga en todo el mundo, bueno, cuando uno ve cómo se interpreta en Sudáfrica se va a pensar en términos de raza, apartheid y cómo liberarse de los males del apartheid. En Dinamarca probablemente hablen de respeto a los inmigrantes y a las familias pobres y a los que pobres para nosotros no serían pobres, ¿no? Acá, obviamente, muy vinculado en un país donde tuvimos un crecimiento tan grande de la pobreza, muy vinculado a la pobreza. En Bolivia va a tener que ver con lo indígena, ¿no? Entonces, como un mismo concepto va tomando concepciones muy diferentes en cada lugar. Y después, bueno, voy sí más a tu pregunta, y esto me lleva a tu pregunta, cuando uno dice, bueno, cuando uno compara entre sistemas educativos, tiene que entender que el sistema educativo es parte de un sistema social más grande. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, estaría buenísimo tener el sistema educativo de Finlandia, sí, obvio, estaría buenísimo tener el sistema educativo de Finlandia, pero más que el sistema educativo de Finlandia, estaría bueno tener la sociedad de Finlandia, ¿no? O sea, el sistema educativo de Finlandia tiene que ver con una sociedad en la cual hay mucha igualdad, tiene que ver con una sociedad en la cual, digamos, los salarios de los docentes son altísimos, y digamos, ser docente está... la gente busca, la gente que tiene las mejores notas en el colegio quiere ser docente, tienen que llegar a un nivel de maestría. Bueno, en fin, con un montón de otras cosas que están alrededor. Por ejemplo, en Finlandia, hasta hace poco, hace mucho que no lo miro, pero por lo menos creo que sigue siendo así, los chicos recién entran a la escuela a los 7 años. Y entonces uno dice, bueno, pero y acá cada vez estamos queriendo bajar en la obligatoriedad hasta los 3 años. Entonces, pero si queremos ser Finlandia, ¿por qué hacemos eso? Bueno, eso tiene que ver con que en Finlandia los chicos no van a la escuela, pero hay otros sistemas sociales, hay otras instituciones como bibliotecas populares y un montón de otras que, digamos, no las conozco en súper detalle, pero que los chicos van, los padres y madres tienen como
mucho tiempo para dedicarle a los hijos pagado por el Estado. Entonces hay otras cosas que compensan que los chicos no vayan a la escuela, ¿no? Y entonces si acá uno dijera, quiero el sistema de Finlandia y no mando a los hijos hasta los 7 años a la escuela, bueno, eso generaría más desigualdades, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado de no pensar al sistema educativo como una cuestión. Ya para empezar, el sistema educativo es suficientemente complejo, ¿no? Entonces cuando digo me traigo el sistema de formación docente de Finlandia, sí, pero el sistema de formación docente de Finlandia es parte de un salario muy bueno. Si vos tenés el salario que tenemos nosotros con el sistema de formación docente de Finlandia, donde tenés que tener maestría para ser docente, nadie querría estudiar para ser docente, porque ¿para qué me voy a romper el lomo para llegar a tener una maestría para que me paguen lo que le pagan hoy a un docente? Lo estoy explicando muy cortito, pero entonces es como, tenés que ver el todo, ¿no? Y eso creo que es muy importante, entender, y es un tema clave de la educación comparada, entender a la educación dentro de un contexto social, cultural, político, ¿no? Con distintas culturas. Yo ahora te quería preguntar un poco algo que voy a refrasear la pregunta un poco en base a lo que estás diciendo, no sé si voy a poder capturarlo, pero porque una de mis primeras, como de mi inquietud era como cuál es el sistema que se concibe de manera diferente, ¿no? Como que yo siento que nuestras lógicas están muy arraigadas porque crecimos y nos criamos de esta manera, entonces entendemos la educación, yo entiendo la educación como la educación argentina, digamos, pero con lo que vos traes, que la educación es parte de la sociedad y es parte de un sistema mucho más amplio, como quizás entonces mi pregunta ahora tiene que ver con cuál es esa sociedad que concibe las cosas tan distintas y eso se refleja en el sistema educativo, y cuál es una sociedad que quizás no tiene lógicas tan diferentes a las nuestras, pero sí generan un sistema distinto, como existe eso o no. Sí, a ver, digo, te doy un par de ejemplos bien claros de esto que acabo de explicar y que vos mencionás. Es, por ejemplo, en Estados Unidos típicamente, de vuelta, no sé si en todos lados, pero típicamente se evalúa o se pone nota a los estudiantes por curva. No sé si los que están escuchando saben lo que eso quiere decir, pero básicamente quiere decir que hay una distribución en donde los estudiantes compiten por las notas. O sea, yo voy a poner, si fuera del 1 al 10, yo voy a poner 4 10, voy a poner, no sé, 4 9, así, y entonces, y va a haber más gente en el medio. ¿Eso qué hace? Es una lógica competitiva, es una lógica en donde el estudiante, mi compañero, no es es mi compañero, pero aparte está compitiendo por la nota conmigo. O sea, eso es lo que les enseña a los estudiantes a vivir en un mundo capitalista, competitivo. Cuando yo salga a la vida, el de al lado mío va a ser mi competencia. No tengo que llevarme mal, no tengo que tener mala onda, pero va a ser mi competencia. En Cuba, por ejemplo, al menos en una época, cuando enseñaban a conjugar verbos, no se enseñaba la primera persona del singular, o sea, el yo. ¿Por qué? Porque en un país comunista no hay un yo, todo es compartido, ¿no? Entonces todo es nosotros. Entonces eso te muestra, y en Argentina, por ejemplo, algo que todos los que estamos acá, si fuimos a la escuela en Argentina, aprendemos rápidamente, es que lo peor que puede ser en Argentina es un botón. Lo peor que puede ser es el que no le pasa la prueba al otro para copiarse, ¿no? O sea, digamos, somos un país bastante corrupto y no hablo de la corrupción del político, nada, en general somos una sociedad, esto está bastante estudiado, donde no respetamos mucho las reglas, y eso lo aprendemos en parte en la escuela. Lo aprendemos en la escuela porque la sociedad es así, no por culpa de la escuela, y se reproduce, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, qué sé yo, a mí me gustaría agarrar pedacitos de distintas sociedades, pero te cuento algunas que son muy distintas en distintos aspectos. Por ejemplo, en lugares como Japón, yo tengo colegas que han ido de profesor visitante a Japón, y pasaba algo que a mí me llamaba mucho la atención, que es que me contaban que en Japón ellos tenían que limpiar su propia oficina. O sea, no había alguien de limpieza que viene y le limpia a un profesor universitario su oficina, sino que el profesor universitario tiene que limpiar, cuando se va todas las tardes, tiene ahí una escoba, un trapo, qué sé yo, lo que necesita, y limpia su propia oficina, ¿no? Y algo similar ocurre, digo, en otros aspectos, en las escuelas, y bueno, muestra una manera, una cultura de cuidado hacia los demás, de un lugar público, de un lugar donde, bueno, todos nos tenemos que hacer responsables, no viene alguien atrás nuestro a limpiar, alguien encargado de la limpieza, una sociedad más igualitaria, ¿no? Digamos, es un gesto que estoy explicando, pero es algo que me parece copado, interesante de ese tipo de sociedades, en donde hay una búsqueda y una promoción de la idea de que
sin quitar lo individual, yo estudio para el bien de la sociedad, ¿no? Yo me preparo para contribuir al bien social, y eso creo que es algo muy lindo de esas culturas, que después tienen otros problemas, ¿no? Eso genera un montón de estrés en los alumnos, digo, por eso hay que agarrar pedacitos. Después a mí me gusta mucho, de vuelta, pensando en algo muy distinto de lo nuestro, la cultura más bien como curricular de lugares como Inglaterra, donde la lógica es una lógica de, digamos, nosotros tenemos esta cultura enciclopedista, que es la idea de enseñarle todo a todos. Entonces, en la secundaria tenemos 14 materias que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, y todo muy superficial, ¿no? Como cuando uno lee una enciclopedia, en una enciclopedia vos tenés lo mínimo, en la Wikipedia vos tenés, bueno, tenés todo el conocimiento, pero muy superficial. En Inglaterra, por ejemplo, en la secundaria, los chicos en la secundaria superior eligen 3 o 4 materias, no me acuerdo, y la idea es, vos vas en profundidad, y la idea es que el conocimiento es transferible. Si vos aprendés en mucha profundidad biología, matemática y, no sé, historia, después vos con ese conocimiento lo vas a poder transferir, y eso también se lleva a las opciones de los estudiantes en la universidad. Yo puedo estudiar literatura africana, y después me van a contratar para trabajar de contador. No importa, lo que vos necesitas, vos en la universidad aprendiste a pensar, aprendiste a empezar y terminar algo, y después ahí, yo lo que necesitas para el laburo, yo te lo voy a enseñar ahí. Y eso me parece que es algo interesante, digo, para pensar en cosas bien distintas de la nuestra, ¿no? Donde está esta idea del conocimiento. Y después me gustaría traerme el sistema docente de Finlandia, ¿no? Con una buena carrera docente, que se pague muy bien a los docentes, que tengan muy buena capacitación, una carrera con escalafones, como si fuera el CONICET, etc. Eso me gustaría, pedacitos de cada uno de esos países. Tengo más, pero no voy a seguir. Fascinante, porque es como una manera como de ir viajando y viendo un poquito de cada cosa, y después está bueno porque si a alguien le interesa también es una manera de despertar la curiosidad, de conocer un poco más cómo funcionan. Y podríamos traer, por ejemplo, la educación musical de Brasil. No conozco mucho de la educación musical de Brasil, pero cuando yo estaba estudiando mi doctorado en Londres, había muchos brasileros que estaban subsidiados por el Estado para hacer sus doctorados, y muchísimos eran profesores de música. O sea, no tengo datos precisos, pero creo que el tema de la educación musical, y bueno, uno lo ve en la sociedad brasilera, ¿no? La educación musical brasilera es muy, muy importante. Le da mucha importancia a eso. Súper. Me hace pensar también un poco a veces qué es el huevo y la gallina, ¿no? Porque como decís esto de la música en Brasil y pienso, bueno, capaz es algo que tenían, pero bueno, también decidís cómo proponerlo escolarmente y cómo va sucediendo eso, y qué oportunidades le quedarán a Argentina para pensarse desde ahí, ¿no? De qué cosas queremos seguir impulsando o impulsar un poco más. Pero ahora, moviéndonos al modo pandemia, que es lo que estamos viviendo, a algunos países, bueno, a nosotros nos llegó por ahí un poco más tarde el virus, como a toda la región de América, y entonces fuimos viendo un poco lo que iba el diario del lunes con otros países, y eso capaz nos permite como ir aprendiendo un poco de esas prácticas. Entonces, pensando en esto, como vos rescatás alguna de las prácticas. Puede ser como de educación virtual, o puede ser en este regreso escolar diferente, que estén haciendo cosas interesantes que podemos estar atentos. Mira, te voy a ser honesto, no sé en súper detalle, o sea, viste esto, supongo que todos los que están escuchando están un poco en la misma que yo, que de repente de un día para el otro quedamos encerrados en nuestras casas, y a cada uno le pegó de distintas maneras. A mí no me dio por ponerme a estudiar en mucho detalle qué está haciendo cada país con la pandemia. Me parece que no hay mucha variación en lo que están haciendo. A mí me gusta pensar a esto de la pandemia como con digamos, hay dos metáforas que me parecen interesantes, ¿no? Una es la metáfora de la pandemia como una especie de lupa que magnifica. Y entonces ahí uno lo que ve claramente es que lo que hace está, digamos, volviendo a la idea de los sistemas, a mirar en otras partes del mundo, entonces lo que uno ve es que en un lugar como en Argentina, donde tengo un poco más claro lo que está pasando, aunque no lo sé en súper detalle, pero en un país con mucha desigualdad, en un país donde se le ha dado tan poca importancia a la educación pública en las últimas décadas y muchas décadas, y con tanta inequidad, lo que uno ve es que, bueno, la pandemia lo que hace es magnificar eso, ¿no? Están las escuelas que
donde hay buenos docentes, donde hay docentes que trabajan en buenas condiciones, con tecnología, que pueden llegar a los chicos, y chicos que tienen conectividad en la casa, etcétera, y lo otro, ¿no? Y eso tiene que ver con, de vuelta, con una falta de inversión en el sistema, etcétera. Hay toda una teoría que los que han estudiado educación o sociología las conocen bien, que son las teorías de la reproducción, ¿no? Que dicen que la escuela en realidad lo que hace es reproducir las desigualdades sociales, ¿no? Que digamos, un rico y un pobre, para ponerlo en términos muy caricaturescos y simples, entran a la escuela les ofrece lo mismo, pero el rico tiene más capacidad, o el chico de clase media, más capacidad de apropiarse de esos bienes, y entonces sale mejor, ¿no? Entonces la escuela, digamos, si vienen con esta diferencia, pasan por la escuela y se agranda. Pero últimamente, ya hace un tiempo, hay algunos que dicen, sí, bueno, puede ser que eso pase, pero ¿qué pasa con el contrafactual? O sea, ¿qué pasa si sacamos a la escuela? O sea, la escuela puede ser que agrande, digamos, a nivel general estoy hablando, no digo que hay escuelas que logran evitar esto, pero son casos aislados. Bueno, hoy es un caso de eso. Hoy lo que estamos viendo es la escuela retirándose en gran medida, y lo que ocurre es que se agrandan más las diferencias. O sea, es verdad que la escuela en cierta medida las reproduce, pero si no estuviera la escuela se reproducirían aún más. Y a mí eso me parece sociológicamente interesante, políticamente triste, por supuesto, pero verlo como desde la pandemia, como bueno, cuando la pandemia hace que la escuela se retire, ¿no? Y no podemos ir más a la escuela, bueno, ¿quiénes son los que más la sufren? Los más pobres, los que no tienen conectividad en la casa, donde la diferencia de tu capacidad de aprender este año va a depender en gran medida del capital cultural que tiene tu familia, el capital económico para tener. Entonces, al chico, a todos les pegó mal esto en cuanto a aprendizaje probablemente. No, bueno, tal vez algunos con su estilo de aprendizaje esto los ayudó, pero digo, en líneas generales a todos los va a afectar negativamente, pero obviamente que al chico que no tiene conectividad, que vive hacinado con 7 hermanos, que no tiene, lo va a afectar mucho más, ¿no? Entonces, y lo mismo, digo, pienso, yendo a un nivel mucho más micro, un profesor. A mí me pasa, yo trabajo en la Universidad de San Andrés, en un dirijo un centro de innovación pedagógica que ayudamos mucho con todo el tema de la virtualización de las materias. Y bueno, los problemas que uno ve ahí y también se ven en las escuelas, son, digamos, el profesor que le da 4 horas de clase por Zoom a un alumno hablando. Se hace insoportable. Y se hace evidente cuando se hace por Zoom que eso es insoportable. Y tiene que buscar otras estrategias, idealmente. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacía ese profesor antes de la pandemia? Probablemente iba a una clase presencial y también hablaba 4 horas, solo que el alumno estaba ahí adentro, no se podía ir, y no era tan evidente, ¿no? Pero entonces, digo, se hace evidente desde las desigualdades a nivel macro hasta las incapacidades o las enormes capacidades, porque por supuesto hay todo un lado positivo, hay docentes que han hecho cosas fascinantes y escuelas que han hecho cosas fascinantes con esto, donde, bueno, y ahí es donde aparecen todas estas desigualdades y todo esto se hace más evidente, ¿no? No sé si te contesté tu pregunta. Sí, pero... perfecto. Estaba pensando como en recapitular un poco tus ideas. Me parece que traes como dos metáforas de alguna manera. Por un lado, la de la lupa, ¿no? Esto de que nos permite, o sea, que magnifica y nos permite también a nosotros ver eso. Y por otro lado, quizás como, bueno, no la usaste la metáfora esta, la traigo yo, pero es como un poco la del velo, la de hacer evidente cosas que por ahí estaban, pero no estábamos viendo tampoco, ¿no? Claro, o sea, se hacen más visibles, ¿no? Y hay otra metáfora interesante, la menciono nada más, pero es esta idea de la pandemia como una especie de portal, ¿no? Que es más, digo, va más allá de lo educativo, pero esta idea de que la pandemia nos va a hacer reflexionar y pensar y pasar hacia un nuevo mundo. Y la pregunta de, bueno, ¿qué cosas queremos llevarnos y qué cosas queremos dejar atrás en ese nuevo mundo, ¿no? Que me parece interesante para pensar también. Como la pastilla de Matrix, ¿no? Que te Algo toma así, algo así. Algo así. a un nuevo lugar. Bueno, ahora saliendo de las diferencias o de estas prácticas distintas que veníamos charlando y entrando en las similitudes, hace poquito diste una charla TED, de paso la recomiendo para quienes no la hayan visto todavía, en donde hablas de la importancia de convivir y colaborar con el que piensa diferente. Y un punto para mí interesante ahí es que no necesariamente propones que acordemos, pero que sí aprendamos a convivir como reconociendo esas diferencias. Y bueno, vos proponés un poco construir esta manera de habitar el mundo en la escuela.
Y entonces me gustaría que nos cuentes como cómo te lo imaginás eso en la escuela. ¿Te lo imaginás como una materia? ¿Te lo imaginás como una manera de mismo como los docentes proponiendo todos los espacios? ¿Cómo te lo estabas pensando? Y si crees que eso ya se podría poner en práctica, o si necesitaríamos algo como sistema, como docentes, como estudiantes o lo que fuera, para que eso suceda. Bueno, está buenísima la pregunta y podría dar una respuesta larguísima, pero voy a acotar. A ver, para explicar un poco, para los que seguramente la mayoría no vieron la charla, yo lo que decía ahí, que bueno, no es un invento mío, pero es que no, digamos, esta idea de, digamos, que el mundo del futuro y el actual nos trae enormes desafíos a nivel global, la convivencia, la sustentabilidad, la seguridad, la pandemia, la seguridad a este nivel también, y que bueno, que solo vamos a poder resolver de un modo satisfactorio eso si colaboramos globalmente entre todos, entre distintas culturas, distintas personas con ideas diferentes. Y que muchas veces la idea de esta idea de la convivencia se piensa en general desde el lado de los valores universales, pensar en que tenemos que enseñar acerca de valores universales y desarrollar valores universales. Y yo lo que digo, de vuelta, no, hay muchos filósofos que lo dicen y yo lo aprendí un poco de ahí, pero lo pienso desde un punto de vista más pedagógico, es que en realidad no necesitamos estar todos de acuerdo para convivir. Y de hecho, si uno lo mira a nivel de países, justamente los países, las democracias, los sistemas políticos están hechos para que convivamos entre personas que tenemos ideas diferentes y que no estamos todos de acuerdo y no necesitamos estar todos de acuerdo. E incluso iría un poco más allá y diría que sería un mundo muy aburrido si todos estuviéramos de acuerdo. Digamos, que todos estemos de acuerdo implicaría una colonización mental por parte de alguien que nos convence, digamos, sería como el 1984, ¿no? Una de esas novelas, digamos, distópicas donde hay alguien que nos está controlando, porque si no, la naturaleza humana es que todos vamos a tener distintas ideas y que no necesitamos matar eso. Lo único que necesitamos generar es la capacidad de conversar con el otro, con el que piensa distinto, sin necesidad de llegar a un acuerdo, ni de convencerlo desde nuestro punto de vista, sino más bien para tratar de entender por qué piensa como piensa. Si vos y yo tenemos distintas visiones acerca de temas súper controversiales, como la legalización del aborto, o qué sé yo, hay un montón de temas controversiales, no necesitamos estar totalmente de acuerdo, probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, pero si yo, en vez de estar tratando de convencerte permanentemente, algo que nunca voy a lograr, de que vos pienses como yo, digo, no sé si tenemos distintos puntos de vista, pero no importa, o viceversa, si yo me pongo a escuchar y yo me diera cuenta, bueno, a ver, lo que dice esta persona, yo no estoy de acuerdo, pero no es ridículo. Viene de algún lado, tiene un punto de vista, y seguramente habrá situaciones extremas en donde esto no pueda funcionar, obviamente, no es la solución al mundo. Pero si aprendiéramos a convivir y a conversar con otros, y yo creo que en el sistema educativo el tema del acuerdo está sobrevalorado. El tema de la llegada a una conclusión final y a un acuerdo, ¿no? Yo que enseño en la universidad, muchas veces me pasa, ahora no, pero en una época enseñaba en un curso de primer año, y muchas veces los alumnos que venían de la secundaria, el tipo de cosas que yo enseño no tiene una respuesta correcta. Lo que hay son distintas posturas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? No hay una respuesta correcta. Lo que vos me tenés que mostrar es que entendés los argumentos de los distintos autores sobre esto y desarrollar en todo caso el tuyo. Y eso yo creo que se trabaja muy poco, y por ejemplo, sobre este tema de la convivencia a escala global y de la formación de ciudadanos globales, como muchas veces se llama, a mí no me gusta demasiado la concepción, pero es la manera fácil de decirlo, en un curso de maestría que yo doy, a veces abrimos el debate y estamos 3 horas debatiendo, y se hacen debates donde, y no nos vamos de acuerdo, no nos vamos diciendo, bueno, llegamos a tal conclusión, pero todos nos vamos entendiendo mejor el tema. Todos nos vamos con una idea de, bueno, está esta posición, esta otra, yo estoy más en esta, pero entiendo cómo se construye esta otra. Y yo creo que si lográramos hacer eso, y no creo que tenga que ser en una materia, creo que tendría que ser algo que se haga en general en las escuelas, que se haga yo creo que la ética está muy vinculada a cómo nos acercamos al mundo y conocemos el mundo. Hay un libro de una amiga mía y una gran socióloga argentina que se llama Catalina Weinerman, que se llama Mamá Masa la Masa, ¿no? Por poner un ejemplo, y ella estudió, es un libro que tiene ya varios años, estudió las representaciones de género
o de la mujer y el hombre en esa época, más bien en los libros de primaria de la Argentina, ¿no? Y muestra, bueno, cómo el papá es el que, estoy hablando de los 90 se hizo este libro, o sea, y hoy en día sería, me imagino, quiero creer que es un poco distinto, pero el papá es el que sale a trabajar, la mamá es la que lava los platos, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo uno aprende, por ejemplo, en geografía, sobre quiénes son, digamos, sobre las culturas, las distintas sociedades? Bueno, todo eso va a influir en cómo yo me represento al otro y cómo veo al otro, a las distintas religiones. Por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado a chicos supuestamente digamos, buenos escolarmente y todo, que chicos chiquitos, ¿no? Pero que uno dice al otro, sí, no sé qué, los musulmanes son los que ponen bombas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es un problema, digamos, si pensamos, si un chico tiene esa concepción. Entonces yo digo, por ejemplo, en la escuela estaría buenísimo aprender sobre religiones comparadas, o sea, que aprendamos sobre los demás, sobre esos pueblos distintos. Digo, no es solo una cuestión que uno enseña en formación ética y ciudadana, sino que tendría que atravesar toda la currícula, creo yo. Excelente. Bueno, voy a pasar a la última pregunta disparadora de esta parte y después ya... No sé si te estoy dando respuestas demasiado largas, si querés que sea más conciso, pero decime. No, estás muy bien con los tiempos y el equilibrio entre ser conciso y hablar, porque sé que son temas que también pueden dar para hablar mucho más. Y esta pregunta es muy amplia, así que también decidí vos cómo querés hacia dónde dispararla, porque llevarla a donde quieras, pero mi pregunta es, como hoy en este contexto que estamos viviendo, ¿qué es lo que más estás pensando de educación? Y puede ser como cuáles crees que deberían ser las prioridades, ahora, qué deberíamos estar pensando para más adelante, puede ser qué estás celebrando, como que esas perlitas que encontrás, o qué es lo que pensás que debería estar sucediendo que por ahí no está viendo y querés como señalar. Entonces es muy amplio, decidí vos Sí, esa. a ver, sí, pero por otro lado, los que nos dedicamos a investigar siempre estamos pensando cosas, así que es fácil, digamos, en el sentido de sobre qué estoy trabajando y... a ver, yo, hoy en día a mí lo que más me preocupa o lo que más digamos, saliéndome, digamos, por un lado creo que digamos, por un lado salirse de la coyuntura y de ver los problemas más acuciantes y actuales, pero no porque no creo que sean importantes, porque por ejemplo en un país como Argentina obviamente el problema de la desigualdad es absolutamente acuciante, pero porque me da la impresión de que hay mucha gente dedicándose a pensar eso y está bien, y lo hacen, algunos lo hacen bien, otros no me gusta, pero cada uno, pero creo que hay un montón. Y a mí algo que me preocupa mucho y que está muy vinculado en el fondo con el tema, pero que es más filosófico, ¿no? Que es el modelo de sociedad y de educación que tenemos. O sea, y tiene mucho que ver con esto que te decía de las redes globales de producción de maneras de pensar acerca de la educación. O sea, nosotros la manera el lenguaje que usamos para pensar acerca de la educación, la idea del respeto por la diversidad, de competencias, de sustentabilidad, de un montón, algunas que nos pueden gustar más, menos, se construyen estas redes globales y nos llegan y casi no nos damos cuenta, pero estamos metidos dentro de ese lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje, que hoy en día está muy dominado por la lógica de PISA, ¿no? Y las pruebas PISA, es un lenguaje que está muy basado en pensar a la formación de los estudiantes para que sean funcionales a un sistema económico que yo creo que hoy en día está perimido. Y hoy en día, digamos, y necesitamos repensar eso, o sea, digamos, estamos en una situación en donde uno ve y digamos, la crisis climática realmente nos está impactando por todos lados, ¿no? Los fuegos ahora en el Delta, los fuegos en California, en Australia antes, las inundaciones, o sea, el plástico en los mares, o sea, realmente es una situación urgente, tenemos que cambiar urgente. El nivel de desigualdad en el mundo, en épocas, en los últimos 40 años, en donde ha habido mucho crecimiento económico, la distribución de ese crecimiento, hoy el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. Entonces, en la pandemia es otro ejemplo de eso. Tenemos enormes problemas en el modelo de desarrollo que estamos planteando, en el sentido de desarrollo humano, qué es crecimiento para la humanidad, qué es progreso para la humanidad. Y me parece que necesitamos repensar eso mucho. Y eso es un poco lo que a mí me preocupa y en lo que estoy trabajando, en pensar cómo podemos pensar otros modelos y otras formas de vincularnos. Y de ahí vienen también mi charla TED y demás, ¿no? Digamos, con
y ver mucho con cómo nos vinculamos entre los humanos, pero a la vez entender la interdependencia que los humanos tenemos con otras seres, con otras especies y con la Tierra como un ecosistema, ¿no? Nosotros venimos de un modelo que todavía está recontra vigente, de la idea de, digamos, de pensar a lo social y a lo natural, pensar el currículum en la escuela como está basado en la idea de lo social y lo natural como dos cosas completamente distintas. Y no son dos cosas diferentes. Hoy, no sé, algunos conocerán este concepto del antropoceno. Hoy el ser humano mueve más piedras que los movimientos naturales. O sea, hoy la Tierra está siendo moldeada por los movimientos de los humanos. Entonces, hoy estamos todos encerrados por un evento natural. Entonces, no hay una distinción tan tajante. Entonces, creo que necesitamos pensar un currículum mucho más interconectado que entender, y en eso la pandemia es una oportunidad pedagógica de mostrar las interconexiones del mundo a los estudiantes con una experiencia vívida, con algo que todos estamos viviendo, y a la vez encarar esto desde el lado ético. ¿No? De vuelta, hoy leí una nota sobre todo lo que tiene que ocurrir para que se apruebe una vacuna. Y lo que esta nota planteaba era qué pasa con los algoritmos. Los algoritmos hoy están dominando en gran medida nuestras vidas, y un algoritmo, no hay ninguna organización pública que controle si ese algoritmo es bueno o no para nosotros, ¿no? Entonces digo, hay un montón de cuestiones éticas, digo, cuestiones que tienen que ver con las clonaciones, con el futuro de la robótica y del trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer eso para que cada vez más gente, menos gente tenga más plata y muchos queden excluidos, o vamos a vivir todos un poco mejor? Nos vienen un montón de desafíos éticos, y creo que la escuela nos tiene que empezar a preparar como especie, como humanidad, para encarar eso, y estamos lejísimos, estamos todavía pensando en una escuela y una concepción del currículum escolar muy moderna, por ponerlo en términos más sociológicos. Buenísimo, bueno, ahí dejaste un montón de provocaciones para pensar, me parece súper interesante. Pero bueno, respetando los tiempos, voy a ir a la sección de cortito y al pie, en donde te voy a invitar a completar frases incompletas, son 4. Y la primera dice lo siguiente: mi mayor aprendizaje de este contexto es... A tener paciencia. Digo, no sé si querés que vaya... Moviéndote, moviéndote un poco impaciente, pero está bien. Pero bueno, no sé, digo, te estoy diciendo por el lado, no sé si querés que hable de temas educativos, pero... Lo que quieras. Lo que me viene a la cabeza es eso. No sé si lo aprendí, pero estoy haciendo un doctorado en tratar de aprender a ser paciente. La segunda dice, en este tiempo de cuarentena agradezco. Y agradezco tener la suerte, y que tenemos que ser conscientes de que depende en gran medida de la suerte de haber nacido donde nací, de estar en la situación donde estoy, donde tengo una casa con un techo, que mis hijos pueden estudiar y bueno, yo puedo trabajar, tener un trabajo. Eso, agradezco estar del lado de los favorecidos, y me gustaría que no haya nadie del otro lado, ¿no? Pero en esta situación agradezco eso y soy consciente de mi privilegio. La tercera dice, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Y lo que te decía, desigualdad, digamos, ¿no? De eso, desigualdad, injusticia. Y la última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... El tema de la convivencia con la convivencia, y convivencia quiero decir con otros seres humanos, con otros seres y con nuestro planeta. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a hacerte algunas de las preguntas que nos estuvieron dejando. Algunas, por lo que veo, son amplias, así que de vuelta, como vos tomate el atrevimiento de llevarlas para el lado que más te parezca que puedes aportar concisamente, porque no nos queda tanto tiempo. ¿Qué recomendaciones le darías a los profes que están intentando enseñar en este contexto tan complejo, pensando en enseñar otros modos de pensar, de construir el saber? Que sean curiosos, que busquen
que hay un montón de materiales, hay un montón de gente en el resto del mundo. Yo creo que la docencia, un gran problema que tenemos es que muchas veces es vista desde un lado muy individual, ¿no? Y creo que hoy tenemos la web y tenemos, digamos, que busquen socios o socias en sus propias comunidades para hacerlo juntos, pero también que busquen recursos. Hay un montón de recursos súper interesantes para pensar. Y que no se vuelvan locos, digamos, que no es un cambio repentino mañana, sino de a poquito ir, ¿no? También ir yendo más sobre seguro, ir cambiando, experimentando, y lo tercero que diría, entonces el primero es ese, que busquen socios, que busquen otros, que busquen generar comunidad, que vayan de a poco, que vayan buscando, no necesitas cambiar tu materia de un día para el otro, sino más bien, bueno, pensá qué vas a traer este mes, qué vas a incorporar esta semana, lo en la medida en que puedas, porque también estamos viviendo contextos difíciles. Y después, que escuchen a los estudiantes, que traigan las experiencias de los estudiantes al aula, que traten de contextualizar lo que ellos tratan de enseñar o tienen que enseñar, para que sea significativo para las experiencias cotidianas de sus estudiantes, que sus estudiantes ya son ciudadanos, ya son personas que están viviendo en el mundo y hay que escucharlos. Y dejarlos que ellos planteen qué quieren saber y cómo impacta, que los ayuden a pensar cómo lo que ellos están enseñando impacta en sus decisiones cotidianas, en lo que ellos hacen en el día a día. Eso. Excelente, y ahí un poco respondiste a esta otra que hablaba un poco de los estudiantes. Si tuvieras la oportunidad de ser ministro de Educación, ¿qué cambios aplicarías en el sistema educativo argentino? Saldría corriendo, creo, pero a ver, yo creo que lo primero o sea, la verdad, la respuesta corta es que no tengo ni idea, pero lo que diría es, primero creo que no es una decisión del ministro de Educación, pero me pelearía mucho con el presidente que me invite, antes de aceptarle, diría que hay que invertir mucho más plata en educación, y sostenerla en el tiempo, y esa plata la usaría fundamentalmente para mejorar la carrera docente, ¿no? Y eso implica, y también de los directivos, pero digo docente en general, pero eso implica, por un lado, tener mejor formación, pensar sistemas de inducción en donde el docente que entra lo acompaña a otro, etcétera, tener una carrera docente con escalafones, donde el docente va pasando a través de ciertas evaluaciones de un nivel al otro, y va ganando más dinero y va teniendo más responsabilidades, y eso acompañado por mejores salarios. Yo creo que si uno lograra hacer eso, dejaría algo muy importante, ¿no? Después, bueno, y además de eso, después, bueno, mejorar toda la cuestión también de la infraestructura escolar en algunos lugares, sobre todo de lo que yo conozco, provincia de Buenos Aires, el conurbano, es realmente desastroso. ¿Qué otras maneras hay de medir los sistemas educativos que no sea a través de pruebas estandarizadas como PISA? Y ese es todo un tema que hay que pensar, hay que imaginarse, o sea, a ver, hay maneras de medirlos, había históricamente las maneras de medirlos, era cuánta gente incluía, digamos, y todo eso, pero bueno, una vez que la mayoría de los sistemas llegaron a incluir a la mayoría de la gente y empezó el tema de la calidad cae en esta lógica de medir lo que los estudiantes saben hacer en un examen estandarizado en lengua, matemática y ciencias. Y no está mal eso, digo, eso tendría que ser parte de, pero el problema es que mide una parte muy chica de lo que queremos que haga la educación, ¿no? Y no, la verdad, la respuesta es que no sé, pero creo que es un tema, es una excelente pregunta, y es un tema clave. Un poco, para hacer un paralelo, es lo que está pasando con el tema del PBI, ¿no? Miramos, volviendo a lo que yo decía antes, si lo único que medimos es el bienestar de un país, o sea, si a un país le va bien en términos de que crezca el PBI, bueno, cada vez nuestro plan, o sea, si seguimos consumiendo cada vez más, yo digo, los que estamos como estoy yo y mucha otra gente en una situación digo, la verdad es que hoy el esfuerzo, que es que yo tenga una mejor televisión que la que tengo, ¿para qué quiero una mejor? ¿Para qué? O sea, me parece que hoy el esfuerzo tendría que estar puesto no en que crezca el país, sino en que se distribuya mejor, ¿no? Y algo parecido debería ser, digo, creo que habría que medir eso, el tema de la equidad, por ejemplo, de la justicia, pero bueno, es fundamental porque es cómo se mide, así como los docentes, seguramente acá hay muchos ya saben que lo que yo evalúo va a ser lo que los alumnos terminan aprendiendo, lo que medimos termina
definiendo en gran medida el esfuerzo que hacen los sistemas. Entonces, ese es el gran problema de PISA, por ejemplo. No es que esté mal PISA, PISA en sí mismo está bien. El problema son los efectos políticos que genera, de que se centre mucho en esas tres disciplinas, en pasar el examen, etc. Y bueno, después PISA como organización contribuye a eso y eso es un problema. Bueno, voy a ir con la última pregunta, que dice, en los medios de comunicación se visibilizan ciertas de las discusiones sobre el sistema educativo en este momento, pero no otras. ¿Cuál crees que es la conversación que como sociedad deberíamos estar teniendo? Mira, yo creo que la gran conversación que es muy necesaria en Argentina es el volver a pensar y a poner a la educación como un gran problema público. La educación, digamos, más allá de si yo mando a mi hijo a una escuela privada o pública, en el sentido de la gestión privada o gestión pública, es un problema de todos. O sea, si yo le doy una excelente educación a mi hijo, pero todos mis vecinos tienen una mala educación, eso va a ser un problema para mí. O sea, para ponerlo en términos muy radicales, si vos formás en tu hijo un neonazi, no es un problema solo para vos, es un problema para todos, porque todos vamos a tener que convivir con ese idiota. Entonces, o si vos no mandás a tu hijo a la escuela, o tu hijo no aprende matemática, lengua, nada, bueno, ese chico como adulto no se va a poder sostener, lo vamos a tener que mantener entre todos, en fin, hay un montón de cosas que están muy demostradas que pasan. Entonces, lo que está pasando en Argentina y en el mundo en general, pero en Argentina muy exacerbado, es esta idea de ver a la educación como un problema puramente privado. Si yo consigo una escuela que yo considero buena para mis hijos, bueno, ahí terminó mi problema con la educación. Fíjense, digo, de vuelta, ¿no? Lo que la persona que, no me acuerdo si mencionaste el nombre, pero que hizo la pregunta, no lo dice, ¿no? Hay, en los debates, en los medios en Argentina, al menos a nivel nacional, casi no aparece el problema de la educación. Cuando aparece son las huelgas docentes o alguna historia, algún chico que superó la pobreza o que fuera, pero no se debate sobre educación. Y nosotros solemos echarle la culpa de eso a los políticos, pero también tenemos que entender que en la lógica política hoy en Argentina y en el mundo, los políticos se mueven en gran medida en base a las encuestas. ¿No? Es un poco, si la gente pide, considera la seguridad un problema, los políticos van a hablar de seguridad, van a poner recursos en seguridad. Después, bueno, si lo resuelven o no es otro problema, pero por lo menos van a hablar del tema, le van a poner energía a ese tema. Fíjense que cuando se hacen encuestas de opinión en Argentina, el problema de la educación aparece octavo, noveno, si es que aparece como un problema. Entonces, no es un tema, yo no le estoy quitando responsabilidad a los políticos, que por supuesto deberían hacerse cargo del tema, aunque a la gente no le importe, pero es un problema más colectivo, ¿no? El poner a la educación al frente como un problema público. Creo que ese es un debate que estaría bueno tener en nuestro país. Excelente, Jason, súper interesante. Muchísimas gracias. Entonces, con eso sí voy a cerrar con las preguntas de la gente. Gracias por todas las preguntas que fueron haciendo. Y bueno, te vuelvo a agradecer por haber compartido este rato con nosotros. Yo me anoté un montón de cosas súper interesantes para seguir pensando. No sé si hay algo más que por ahí no te pregunté, pero te quedó dando vueltas si querías decirlo, o si no, ya podemos cerrar. No, bueno, creo que dije mucho, pero por ahí el mensaje es ese, ¿no? Que digamos que pensar un poco cada uno desde su lugar, qué podemos hacer para... Tampoco me parece que en esto también hay que ser realista y saber qué es lo que cada uno puede hacer desde su lugar, ¿no? Porque si no a veces, digamos, en educación muchas veces queremos solucionar el problema. Entonces, típicamente a mí me preguntan, ¿no? En un asado, cuando alguien no me conoce ni cuento a qué trabajo, bueno, ¿y cuál es la solución? Después de que algún hombre porteño me explique a mí cuál es la solución, algún otro me pregunta, ¿no? Y yo digo, bueno, no hay una solución, cuando uno estudia un tema, yo puedo decirte cuál es la solución a la economía, porque no entiendo nada, pero cuando uno estudia un tema, se da cuenta que es un problema súper complejo y que tiene un montón de aristas, y bueno, hay que entender que esto, la educación se mejora día a día, con pequeños gestos, con pequeñas cosas, y pensar cada uno de su rol que hace para eso, ¿no? Desde el día que vamos a votar y pensar qué le pedimos a nuestros representantes, hasta lo que, bueno, cada uno haga en su trabajo cotidiano, en su día, en lo que pueda, ¿no? Bueno, sin desesperar, sin verlo como algo de vuelta, y volviendo al tema de la sustentabilidad y todo eso,
pero hay que informarse, hay que aprender y hay que empezar a generar cambios, poco a poco y cada uno en lo que pueda, ¿no? Y no en forma solamente individual, sino también unirnos colectivamente, ¿no? Creo que en eso las mujeres, y bueno, muchos hombres también, pero digo, sobre todo las mujeres y el movimiento feminista han dado un gran ejemplo, ¿no? De cómo se pueden lograr cambios positivos. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero para eso hay que organizarse, hay que hacerlo en forma colectiva. Los cambios grandes no se dan. Por supuesto está muy bien que yo recicle la basura, pero con eso solo no vamos a salvar el mundo, ¿no? Tenemos que organizarnos y pedir cambios grandes también. Muchísimas gracias, de nuevo, un placer. Ahora le cedo la palabra a Mili para que dé el cierre más logístico-tecnológico, pero de nuevo, gracias, Jason. Bueno, gracias a vos, Magda, y bueno, estamos en contacto. Gracias por la invitación y a todos por estar. Listo. Muchísimas gracias, Jason, muchísimas gracias, Maggie. Voy a compartir en la pantalla las redes sociales de Enseñar por Argentina para que puedan seguirse enterando del resto de las entrevistas virtuales que estamos haciendo, y no solo de las entrevistas, sino también de todas las iniciativas que estamos teniendo en educación. Si entran a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, van a encontrar cómo se pueden inscribir en los diferentes espacios. Estamos teniendo espacios vinculados a las necesidades de los docentes, como son las cápsulas de aprendizaje puro, o por ejemplo, los encuentros virtuales de aprendizaje, que de paso les dejo el mensaje, mañana hay uno a las 2 de la tarde, vamos a enseñar a usar WhatsApp para trabajar justamente en este contexto de virtualidad con aquellos que tienen menos acceso a la conectividad. Y bueno, estamos teniendo otras iniciativas también de las que pueden enterarse siguiendo las redes de Enseñar por Argentina, porque son abiertas para todos y todas, para que podamos seguir aprendiendo en este contexto. Así que los esperamos la próxima y muchas gracias. Buenas tardes.